Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de temáticas oscuras que les encantan. Temáticas que probablemente les van a quitar el sueño y no les van a permitir dormir. Así es que, hoy hablaremos acerca de brujerías extrañas, de posesiones bastante atípicas, de hecho, posesiones tan fuertes y conjuros tan graves que han dañado a exorcistas. Y finalmente, hablaremos acerca de historias de fantasmas que les ocurren a personas comunes como tú y como yo, en días normales, así como hoy, en este momento, pero también a personas que tienen cargos y rangos, historias de militares y cosas que les ocurren allá en sus campamentos. Así es que prepárate, porque hoy tendremos una especial velada de historias, una fogata que será tan oscura que te recomiendo para que no te pase nada. Suscríbete y dale a la campanita. Y ahora sí, comenzamos. Muchos me han preguntado, ¿tú jugarías a la Ouija? Yo definitivamente siempre respondo lo mismo, no. Y respondo que no, dado que he escuchado este tipo de historias que estoy a punto de contarte. Resulta que hay 3 niñas, Jocelyn, Rita y Tere. Jocelyn es una niña que ha tenido problemas desde que entró en la preparatoria. Sus problemas han sido como que le cuesta mucho socializar. Tal vez porque tenía ya un grupo de amigos en la secundaria, con los cuales había hecho una relación tan bonita y le costó tanto desprenderse, porque hay un problema grave en la situación de Jocelyn, grave para sus ojos. Se mudaron de ciudad. Ahí en donde está, no solo es la chica nueva, ¿sabes qué es lo peor? Es la chica nueva con el acento raro. Las personas la miran extraño, se burlan de ella a sus espaldas, le piden que por favor hable una y otra vez y todos se ríen en su cara. Ella no entiende que no necesariamente esto es una mala intención o un intento de dañarla. Es una reacción natural, porque los seres humanos a veces no saben masticar bien lo que es diferente a ellos. Pero Jocelyn es muy pequeña. Jocelyn, aun cuando se siente una gran adulta, apenas va a cumplir 15 años. Y en esta edad, resulta que a veces las personas son muy vulnerables por eso. Por eso es en esta edad en la que parece que a algunas entidades les gusta jugar con las personas. Es ahí, en estas circunstancias, en esa preparatoria en la que está siendo un poquito relegada o excluida, que la realidad es que si estuvieras tú ahí y pudieras ver la situación, ella misma es la que se está relegando. Ella misma es la que dejó de hablar. Ella misma es la que se está ensimismando, un poco por el dolor de la pérdida, un poco porque no sabe manejar estas burlas, un poco porque simplemente no siente que ese sea su lugar. Y eso es la que la lleva a conocer a Rita. Rita, una chica bastante extraña, una chica que a ella sí, las personas le sacan la vuelta. Rita es la única chica a sus 15 años, porque es de las mayorcitas en esa primera generación de esta preparatoria, que tiene los brazos llenos de tatuajes. No es henna, no son pinturas, no son parchecitos, ni pegostines, no es nada de eso, son tatuajes de verdad. Una chica rebelde que les da miedo a muchos. ¿Por qué? Porque uno de sus tatuajes es la cara de un demonio en uno de sus brazos. Ella abiertamente lo dice, ella es satánica, ella adora al diablo, ella cree en esas cosas. De cierta manera, ver que las personas huyen de Rita genera que ella tenga cierto nivel de empatía. No le tiene miedo, Rita nunca se ha burlado de ella, nunca la ha tratado mal. Es más, en 2 o 3 ocasiones le ha dedicado una sonrisa. Esperó que llegara un viernes, cuando todos están afuera de la preparatoria, y ahí afuera de la preparatoria están hablando acerca de dónde van a ir, si al centro comercial, si la casa de uno de ellos, y ahí están todos los grupos y sola, esperando que lleguen por ella, Jocelyn. Ahí en la parada del camión, sentadita, esperando que lleguen su mamá o su papá en un taxi o en una camioneta. Depende, porque desde que llegaron a la ciudad han tenido muchos problemas con el carro. Parece que no soportó tanto el camino y de cierta forma siente que todo en su familia ahorita está mal. En esas circunstancias se le acerca a Rita por la espalda, dobla su dedo índice y le pega justo en el hombro, dándole un pequeño golpecito. Jocelyn se exalta y voltea. Y entonces está Rita sonriéndole y le muestra un cigarro. Y le dice, ¿quieres uno o te asusta?
Y entonces Jocelyn le regresa una sonrisa y le dice, no, no fumo, no me asusta, pero no fumo. Y Rita le dice, uy, ¿tú no vas a huir de mí? Y Jocelyn, tú no me das miedo tampoco, así como no me da miedo tu cigarro. Y entonces le dice, mira qué valiente, ¿y por qué tan solita? Y entonces Jocelyn le dice, porque no me hallo. ¿Y tú? Yo tampoco te veo con muchos amigos. Y entonces Rita dice, ya me sacaste los dientes, fierecilla. Desde ahí comenzaron a tener como un tipo de relación extraña. No era evidente para todos, nadie las veía juntas. Rita siempre esperaba que estuviera sola y que no hubiera nadie. Ahí era cuando se acercaba, como si de cierta manera fuera algún tipo de cazadora buscando a su presa. Lamentablemente, Jocelyn no percibía esto. No percibía que Rita solo se acercaba en momentos en los que no había absolutamente nadie cerca. No se percataba que cada vez que ella se acercaba con Rita para saludarla, Rita hacía como si ni siquiera existiera. No la molestaba como a otros, no los asustaba ni les hablaba mal, pero era como si enfrente de ella estuviera una sombra y la traspasaba. Pasaba al lado de ella como si no estuviera ahí. Y eso las primeras veces lastimó a Jocelyn, pero después se volvió un juego. Porque en alguna ocasión Rita se intentó acercar a ella y ella le hizo la misma cara como si no existiera y siguió caminando. Y notó que Rita sonrió. Era un juego entre ellas. Nadie sabía la amistad, nadie sabía esta parte. Hasta que apareció Tere. De repente hay una chica nueva en esta preparatoria. Tere es una chica chaparrita, morenita, pero el principal problema de Tere no es ser la nueva, es que es una persona muy nerviosa y es tartamuda. Cuando se pone muy nerviosa, empieza a tartamudear y tarda mucho. Si se burlaban de Jocelyn ya no tiene ningún tipo de importancia. Tere es la sensación de las burlas y en ella sí se han comportado de una manera muy desagradable los compañeros. La pone nerviosa a propósito, les gusta que esté en medio de un discurso o una presentación, cuando se le acercan hasta por la espalda y empiezan a susurrarle cosas al oído y ella empieza como una ametralladora. Luego tartamudea y se traba. Ya la han hecho llorar 4 veces, son unos desgraciados. Con Jocelyn no tenían razones, con Tere a los malditos les sobran los motivos. Ahí Jocelyn encontró empatía. Ahí Jocelyn sí se entendió con esta persona. Al ver que las personas se reían y ver a la pobre Tere que se rompía, ella se acercó en una ocasión y la abrazó y habló con toda la clase. Y les dijo, no deberían de estar eso, les debería dar vergüenza hacer llorar a una persona. Y en eso le decían a Jocelyn, en lugar de arrepentirse, le decían, sí, dilo, pero con tu acento. Eran estas circunstancias, a veces los jóvenes son muy crueles. Y Jocelyn encontró en Tere una amiga, una persona noble, una persona buena, una persona que cuando le permitías estar en un lugar tranquilo, le permitías dar confianza, Tere era una persona sumamente inteligente. Y era una persona que tenía una gran conversación. Pero ahí, enfrente de las multitudes, sintiéndose todo el tiempo juzgada, sin entender porque ya había entrado tarde en este semestre, las cosas iban mal. Tere iba cuesta arriba. Ellas comienzan a hacer una amistad evidente. Les decían las raritas, las desubicadas. Y ellas no les importaba. Pero ahí, Rita empezó a sentir celos. Y la forma en la que ella externaba sus celos eran bastante extraños. Cuando se acercaba con Jocelyn, le daba la espalda a Tere. Y se quedaba nada más platicando con ella. Y se quedaba entre las dos. Quería ser grosera, evidentemente. Y le decía, ¿dónde está tu amiga la metralleta? ¿Dónde está tu amiga la tartamuda? Y entonces Jocelyn le decía, no seas grosera, está detrás de ti. No la vi. No la veo, es que ella es invisible para mí. Y siempre hacía como que sus desplantes extraños. Jocelyn se empieza a molestar un poco de esta situación. Y es entonces cuando le dice a Rita, Rita, no me gusta que estés tratando así a Tere. Así es que, por favor, si no te quieres quedar sola tú con tus demonios, por favor, deja de tratarla así y empiézate a comportar como una mujer de verdad. Esas palabras, no, entraron en el corazón de Rita y cayó esa semillita, esa pequeña como, digamos, compasión, pero al mismo tiempo, al sentir que le estaban viendo debajo del hombro, sentir que de cierta forma le estaban juzgando,
sentir que esa persona que era su amiga ahora lo menospreciaba un poquito. La hirió tanto y tan profundo que se llenó de odio. Se llenó de un odio tan profundo, tan destructor, que a partir de ese momento, esa que había sido su amiga se transformó en su peor enemiga, pero no se iba a vengar de una manera tan evidente. Lo iba a hacer de otra forma, una forma en la que no dejara rastro, no dejara huella para los que no sabían observar. Comenzó a juntarse con las dos de forma abierta, y ahora era el alma de la fiesta. Siempre tenía chistes, siempre tenía cosas que decir, y todo el tiempo que podía estaba enfrente de ellas, de Tere y de Jocelyn, y de hecho las defendía enfrente de todos. Jocelyn hizo muy mala matemática, porque había llegado a la conclusión que sus palabras de alguna manera pegaron en el corazón de Rita, y eso era lo que estaba provocando que ahora fuera una persona diferente, una persona que verdaderamente se comportaba como una amiga y no como una arpía. Estaba muy lejos de estar en la realidad. Resulta que Rita está maquinando unas cosas que está guardando solo para un momento muy especial, cosas que se hacen en secreto, cosas que se hacen en lo oculto, cosas que se hacen solo con entidades oscuras que te van llevando a que hagas actos tan infames como lo que hizo Rita. Rita comenzó a hacer que este grupo tuviera tanta fuerza y tanta confianza, y que le tuvieran tanta confianza a ella, que este par de chicas inocentes no vieron ninguna malicia cuando las invitó un fin de semana a jugar a la Ouija. Pero había una situación, les dijo que era un día especial y que lo harían en un lugar en el que verdaderamente demostrarían que a ellas no les da miedo nada. Había una casa ahí en la ciudad a la que nadie se atrevía a entrar porque decían que allí había habido asesinatos, había habido posesiones y en el pasado habían invocado hasta un demonio. Cosas que son cuentos de pueblo, cuentos de rancho, cosas estúpidas que la gente cree. Pero Rita conocía parte de la historia. Y cuando conocía los detalles de la historia y le decían exactamente qué pasos utilizaron en qué tipo de rito, ella lo reconocía. Y tiene datos tan verosímiles en sus creencias, en sus invocaciones, que sabe que la historia tiene algo de verdad. Y ese lugar lo vuelve especial para hacer por primera vez una Ouija. Pero aquí hace algo más. Les dice que son ellas contra el mundo. Que cuando vayan a ese lugar, les tiene preparadas una ceremonia en la que van a demostrarse su hermandad. Van a demostrarse que ellas tres de aquí en adelante van a estar juntas y nada las va a separar. Así es que cuando van a la casa está en un estado peor que lamentable. Tiene un ambiente tan pesado, aromas tan desagradables, y se ve que han pasado muchas cosas dentro de esa casa. Hay vestigios por todas partes de personas que han tenido arrebatos de enojo, de lujuria y de locura. Espero que puedas imaginarte el lugar, abandonado por más de 2 décadas, abierto al público, en el que han encontrado cuerpos, cadáveres y nadie le ha dado ni siquiera la más mínima de las limpiezas en más de 20 años. Un lugar espantoso y horrible. Un lugar en el que el momento en el que tu cabeza atraviese el umbral de la puerta, lo recordarías para toda la vida en tus pesadillas. En ese lugar, Jocelyn y Tere sintieron miedo, pero entonces escucharon como si Rita las hubiera sentido o si las hubiera percibido. Escucharon cómo del segundo piso hablaba Rita. «Jos, Tere, vénganse. Ya les tengo preparado todo». Iban subiendo las escaleras y Jocelyn cuenta que muy probablemente ya estaban bajo el efecto de algún tipo de embrujo y no se habían dado cuenta. Porque la habitación en la que los estaba esperando Rita no hay forma en la que estuviera como ella la percibió. Una habitación cuyas paredes estaban perfectamente limpias, pero perfectamente como si las hubieran recién pintado. El piso totalmente limpio también. Justo al centro, un montón de velas, un altar, un demonio. Abajo estaba una ouija y tenía aparte un montón de papeles y una navaja. Llegaron y vieron eso, se asustaron un poco, pero el lugar era cautivador. El lugar estaba para una escena de una película de terror que se te iba a quedar grabada en la memoria para siempre. Y ellas, viendo todo eso, sintieron miedo, a la vez emoción, no sabían qué hacer, y Rita las detuvo. «Espérense, no tengan miedo, aquí no vamos a hacer ningún sacrificio humano.
Esto es porque preparé algo especial. Ustedes, hasta donde yo sé, no creen en nada. No son de familias religiosas, pero yo sí tengo una fe. Y, desde mi fe, quiero que seamos hermanas. Ellas entendieron que esto era más algo simbólico, que era algo que quería hacer ella para unirlas, entonces le iban siguiendo el juego. Sacó esta daga y dijo, quiero que cada una la tome, la apriete en su mano y se corte muy poquito, porque quiero que hagamos un pacto de sangre. Las tres vamos a estar juntas para siempre. Vamos a poner nuestra huella en sangre en estas hojas y vamos a ofrecernos para el bien de las demás. Entonces, Jocelyn no quería hacerlo, pero Tere, sin pensarlo y como que adormilada, atontada, solo alargó la mano. Rita le pone el cuchillo y ella la aprieta con fuerza, dice ¡ay! Y entonces se da cuenta que trae eso en la mano y lo suelta, el cuchillo cae al piso y ella trae este líquido vital rojo un poco en la mano. Le dice, toma la hoja y marca la huella y ponla ahí al lado del altar. Y Tere está como choqueada, está afectada, su mente como que está ahí, no está ahí, está medio somnoliente. Jocelyn la recuerda a Tere muy extraña, no actuando normal, como en momentos como si fuera algo cercano a un sonambulismo, pero en otros momentos actuando de manera como automática y en otros momentos actuando de manera errática, muy raro. Y ve cómo empieza a caminar hacia la hoja, se agacha, está a punto de caerse, se queda ahí como media tambaleante y así tambaleándose sin poder detener el tambaleo, pega la mano al piso y ahí se queda. Y entonces Rita le ofrece el cuchillo. Jocelyn, por la presión de la situación, te vuelvo a decir que tiene 14 años, no se quiere echar para atrás, no quiere ser una cobarde. Y entonces se lo vuelve a acercar Rita y le dice, ¿este también te da miedo? Y entonces ella, sintiendo todavía más presión, como te digo, entre sus 14 y 15 años, una niña, toma el cuchillo, le hace una mueca y ella no aprieta la mano ahí, ella se raja la mano para mostrarle que es valiente. Algo que nadie debería de hacer. Aparte, no sabes el nivel de daño que te puedes causar con ese tipo de cosas. Ella cierra la mano queda muy roja y se agacha como está su amiga Tere. Pega la mano en el piso y entonces comienza a decir unas palabras Rita. Palabras que Tere jamás va a poder borrar de su mente. Cada cierto tiempo, cuando ella está sola, se estremece todo el cuerpo cuando escucha. No voy a decirte exactamente las frases y palabras, pero te vas a dar una idea. Aquí te traigo mis 2 sacrificios, y de ahí prosigue la oración de ella. Te las ofrezco y te las regalo. Benefíciame en, y continúa. Y finalmente termina ella cortándose la mano. Jocelyn no tiene la imagen de lo que ella está haciendo exactamente, porque no se puede levantar. Mientras la otra comenzó a hablar, es como si 2 manos se hubieran posado en su espalda y la mantenían agachada la cabeza, mano al piso. Y Tere veía que estaba nada más como temblando y no se podía mover. Después de eso, la chica se agachó, tomó la ouija y dijo, te invoco a ti que estás presente. Aquí estamos en este círculo. Te traigo mis 2 sacrificios. Hazte presente, dime si estás. Tere sigue agachada temblando. Jocelyn no puede ver. Sabe que Rita está en la ouija porque escucha cómo el trozo de madera en forma de triángulo se está arrastrando en la tabla y escucha a Rita sonreír y decir, sí estás presente, ¿aceptas mi sacrificio? Y entonces empieza a aplaudir ella varias veces y es ahí cuando se da cuenta que algo raro está pasando. Porque mientras escucha los aplausos de Rita, sigue escuchando una tabla que se está arrastrando contra la otra tablita. La planchette se está moviendo sola. Sigue haciendo varias preguntas, la planchette se está moviendo, ya no sabe si le está tomando o no. Tiene un miedo tremendo, está segura que frente a ellas, detrás de la estatua, alguien se acaba de poner de pie. Hay alguien que está ahí, alguien enorme. Y es entonces cuando ella intenta hablar y se da cuenta como si lo hubieran amordazado. La lengua la tiene dura, la tiene pegada al paladar y le duele tremendamente. Cada vez que intenta hablar, los labios se le quedan más pegados como si trajeran pegamento. Y Tere está llorando.
Cuando ella voltea al lado derecho, no para de temblar, pero el piso tiene gotas y está notando que están cayendo desde la nariz. Tere parece que está vuelta en sí, pero igual que ella, no puede hacer nada. Rita nada más termina diciendo: toma estos sacrificios, ellas son tuyas, dame lo que te pido. Cuando termina de decir eso, ellas se pueden mover y comienzan a llorar a moco tendido, llanto abierto, y salen corriendo de ese lugar. Durante los siguientes 2 meses jamás vuelven a ver a Rita, pero la vida de estas chicas se transforma en un total infierno. Solo durante la semana 1, ambas se vieron en esta preparatoria. No se podían ni siquiera dirigir la mirada ni abrir la boca. Les daba vergüenza haber participado en eso. Se llenaban de culpa nada más de recordar, y el cuerpo se les erizaba y se les enchinaba. Haber sentido que no eran dueñas de sí mismas fue la peor sensación que habían tenido en la vida. No ocupaban palabras. En su mirada, cuando llegaban a verse de reojo y se cruzaban por un segundo las miradas, se daban cuenta de eso, de la culpa, de la vergüenza, del dolor. La segunda semana fue imposible ir a la universidad. Era imposible porque, extrañamente, Jocelyn no podía dormir. No podía dormir porque tenía miedo. Cuando se iba a dormir pasaban diferentes cosas extrañas, cosas medias raras. Sentía a veces que un par de manos muy grandes la tomaban de las muñecas y comenzaban a apretarla, hasta sentir que tal vez estaban a punto de romperle los huesos. Y ella no podía gritar. Regresaba la sensación de la lengua pegada al paladar. La lengua dura le generaba mucho dolor, y cuando intentaba aunque sea sacar algo de aire por la boca, generar algún tipo de ruido para que la vengan a ayudar, como si alguien la tomara de la mandíbula y se la pegara, y los labios con pegamento. Horrible. Ahí en su habitación, sola en la noche, acosada por algo que no puede ver. Pero después de eso, continuaban las visiones. Escuchaba que alguien caminaba justo sobre ella como si estuviera parado de manos, pero aquí caminando con sus pies o arrastrándose en el techo. Ella abría los ojos, no veía nada, pero sentía esa presencia, escuchaba con sus oídos, y eso que estaba ahí impedía que se moviera. Pero esa no era lo peor. Lo peor que tenía Jocelyn era cuando verdaderamente se podía mover en su habitación. Se daba cuenta porque la puerta se cerraba. Se cerraba a cal y canto, pero se cerraba de una forma sutil. Pero ella escuchaba ese clic de la cerradura. Ese momento, ella se podía mover, podía andar por ahí. La puerta no la podía abrir, y era cuando veía una sombra que le estaba viendo desde fuera de la habitación, desde el patio. Ella está en un segundo piso, no hay ningún tipo de cornisa, o piso intermedio, o techito. No hay forma en la que alguien se pueda ver desde esa ventana, y no como si estuviera caminando por ahí. Y se veía tal cual a la altura de los ojos un rostro que iba pasando por la ventana. Ella se moría de miedo, era una presencia tan amenazante, tan espantosa. Pero un día en ese mes, decidió que lo iba a voltear a ver. Decidió que no iba a dejar que este miedo se la consumiera, así es que volteó a verlo, o a verla, porque del otro lado de la ventana había un rostro esperándola. Era una mujer, o eso parece, con un velo de novia, que se veía todo dañado y roído. La parte de abajo de la boca parecía como piel que estaba moratada y podrida, los dientes podridos todos, sonriendo. Y le estaba viendo desde el otro lado de la ventana. Después de que ella vio eso, tiró un grito y esta cosa siguió caminando en el aire hasta desaparecer ante su vista. Después de ese día, la novia comenzaba a aparecer en sus sueños. Comenzaba a aparecer en su casa de día. Estaba ella viendo la televisión y cuando la apaga en la pantalla se reflejaba la novia detrás de ella. La peor imagen que te puedas imaginar. Jocelyn pegaba un grito y ya los nervios los tenía en la punta. La mamá y el papá estaban preocupadísimos. Ya van casi semana y media que esta niña no duerme, se ve con unas ojeras tremendas y cuando le hablas reacciona casi gritando. Está alterada pero por completo. Le preguntan: ¿has consumido cosas? ¿Has consumido sustancias? ¿Te has metido algo? ¿Qué te está pasando? Jocelyn no sabe cómo expresar nada de esto. No tiene la menor idea de cómo expresarlo. Y es entonces cuando en un momento a otro sus papás le dicen: tienes que ir a misa. La toman, la llevan a una iglesia y cuando llega a la iglesia empieza a llenarse de odio.
tiene mucho coraje, quiere aventar las cosas que están ahí y le dicen, vamos con el padre a que te confieses. Y ella voltea con su mamá, pero no lo recuerda, y le dice, confiésate tú, perra, y se sale de ahí. Los papás están impactadísimos por el comportamiento de ella, pero lo más impactante fue que mientras se lo decía, no era la voz de Jocelyn, era la voz rasposa como de una anciana, y sus ojos, ellos no sabían que ella tenía la habilidad de voltearlos y dejarlos todos en color blanco mientras hablaba, menos mientras caminaba. Cuando llegan afuera, Jocelyn está como sentada y solo está teniendo un movimiento como continuo, repetitivo, se mueve adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. Le hablan y no responde, le hablan y no responde, le intentan levantar y la niña pesa demasiadísimo. Entonces, después de casi 30 minutos, ella regresa en sí, comienza a llorar, dice que se siente mal, se la llevan a la casa y cuando llegan a la casa dicen, por favor dinos qué pasó. Estás muy extraña, lo que pasó en la iglesia no es normal, ella no recuerda nada y en ese momento tiene otro blackout. Su mente se pone en blanco, no recuerda qué es lo que pasa y cuando regresa en sí, sus papás tienen los ojos abiertos y están muy asustados. Durante los pasados 20 minutos, Jocelyn ha comenzado a contarles detallitos de su vida cuando eran solteros el uno del otro, cuando no tenían relación, cosas que nadie conocía y ni siquiera ellos se acordaban, cosas en las que no hubo testigos, cosas de las que no se sienten tan orgullosos, cosas que en el momento en el que le escucharon venir de la garganta de su hija, pero con la voz de una anciana y con los ojos blancos, sabían que no eran cosas que jamás le habían compartido a ella. Desde ahí, la mamá tenía claro, necesitamos que nos ayude un exorcista. Esto está muy mal. Comienzan a buscar iglesias y dicen que hay un padre que hace sanaciones, que es un padre que puede ayudarlas. Y entonces le llevan a la niña. Cuando le llevan a la niña, el padre le dice, me dicen tus papás que tienes un problema del que me quieres hablar. Y entonces ella le sonríe y le dice, yo soy tu Dios, padrecito. Y cuando le dice esto al padre, el padre se pone pálido y se le va la sangre al piso. Porque aunque él dicen que tiene este don de sanidad, jamás había tenido un encuentro de este tipo con el demonio. Y lo notó al instante. El padre se pone muy nervioso y le dice, discúlpenme, yo no puedo ayudarlos. Yo no sé qué hacer en estos casos. Yo no soy un exorcista. Los manda a una iglesia. En esa iglesia se supone que hay un exorcista de renombre, un padre que cada cierto tiempo está haciendo exorcismos y siempre está intentando ayudar a la comunidad, pero no saben a qué hora es. Y la niña ha tenido ya muchas situaciones, ya va más de un mes desde esta situación, no va a la escuela, no duerme, es una amenaza para todos. Y ella les está contando a cada momento que hay una voz en su cabeza que les dice que les haga daño. A ellos, a su hermano y a cualquier persona que tenga enfrente. Y que cuando nadie está, esa voz le empieza a repetir una y otra vez que se haga daño a sí misma. Mucho daño. Daño del que ya no hay forma de reparar el cuerpo. Creo que me puedes entender. Entonces, con esa voz en la cabeza que cada vez la debilita más, sin poder dormir en las noches porque son noches aterradoras, en el día teniendo lapsus donde hay algo que toma posesión del cuerpo y empieza a andar por la casa riéndose como loca, saliendo sin ropa corriendo de la casa y haciendo muchas cosas de una persona que ya no está en sus cabales. Pero es muy extraño porque cuando la llevan al doctor no tiene absolutamente nada. Es la persona más normal del mundo. Le hacen un par de análisis de sangre, todo el cuerpo está perfectamente bien, la llevan con un psiquiatra y un psicólogo, ahí no hay nada, es una niña perfectamente normal. ¿No será que ustedes están exagerando un poco las cosas? Nadie de ellos estuvo en las situaciones, nadie de ellos vio cómo cambiaban los ojos, nadie de ellos escuchaban la voz de esa anciana, a nadie de ellos esta niña les empezó a decir cosas que nadie podía saber. Llegan a la iglesia. En la iglesia hay un sacerdote. No es el exorcista, está dando misa. Y entonces le dicen, ve a comulgar. Y llevan a la niña. Y cuando llegan adelante, hay una monjita que es la que está dando la comunión. Y adelante de la fila de la comunión, la monjita acerca la hostia hacia ella. Y entonces ella se empieza a reír de forma burlona, se la arrebata con la mano, la rompe, la tira al piso y la pisa. Y dice, eso es lo que se merece. Eso es lo que se merece y más. La monjita no entiende qué pasa, está boquiabierta y le voltea con los papás
y los papás no saben ni qué expresar. Y dice, voy a pedir mucho por ella. Entiendo por lo que están pasando. Dios te bendiga. Y ella voltea otra vez y le dice, que te bendiga a ti, papá. Yo no necesito eso. Y se sale de la iglesia caminando. Ante esa circunstancia, la monjita habla con el sacerdote, se va de ahí y 20 minutos después llega un exorcista. El exorcista probablemente vivía ahí, pero no celebraba esa misa, pero escuchó el caso venir de esta sor, de esta madre, de esta monjita, le dio el nivel de importancia que merecía, sale del lugar y empieza a llevar unos ritos de exorcismos con la niña. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Hasta este punto, Jocelyn no le había contado nada de lo que tú ya sabes a sus papás. Tú ya sabes de ese rito extraño, de esa casa embrujada, de esas cosas que hizo Rita. Jocelyn no lo contó, ¿sabes por qué? Porque no se acordaba de nada, absolutamente nada. Eso no lo tenía registrado en su mente. De hecho, ni siquiera se preguntaba ni por Rita ni por Tere. No estaba en su cabeza. Los ojos llenos de vergüenza, llenos de asco, de ansiedad, llenos de culpa, era una de las situaciones como más difíciles de expresar, pero no entendía por qué. No entendía por qué ya no podía ver a Tere, no entendía por qué ya no podía estar cerca de ella. Y después de las cosas que empezó a vivir, ya no le cruzaba ni por la cabeza a Tere, ya no tenía ni relevancia. Ahí frente al padre, en el exorcismo, es cuando el demonio empezó a hablar, ya a revelar todo lo que se había hecho en el pacto. El padre reconoce el rito y dice, vendiste tu alma al diablo. Y ella dice, pero yo no vendí nada. Te engañaron, pero tú la cediste. Hiciste parte del ritual. Les abriste las puertas, ellos están ahora en ti. Dice, tienes que tener cuidado, porque las cosas que vamos a echar para atrás son muy fuertes y te van a buscar. Necesito que cambies muchas cosas en tu día a día. Necesito que hagas muchas cosas de forma muy puntual al pie de la letra. ¿Lo puedes hacer? Jocelyn le dice que sí. Le dice, y bajo ninguna circunstancia vuelvas a tener una conversación con Rita. Y es como si el padre supiera que eso iba a pasar, porque 3 días después llega Rita a la casa de Jocelyn. ¿Sabes algo? Rita no sabía dónde vivía Jocelyn. Jocelyn nunca la había llevado a su casa. Ella nunca había conocido a sus papás. Y ella llegó tocando como desesperada la puerta. Donde sale la mamá, ve a una muchacha que se ve extraña, se ve como enloquecida, con tatuajes en los brazos, aunque trae manga se nota que están los brazos tatuados. Y entonces, esta chica, con el rostro como con ciertas pintarrajeadas negras y el rostro un poco pálido la piel, le dice, dígale a su hija que venga para acá, necesito hablar con ella. Y le dice, ¿y quién eres tú? Y Rita le habla por su nombre a la mamá de Jocelyn. Jocelyn jamás había mencionado el nombre de sus padres y Rita lo sabía. Y entonces le dice, tráeme a tu hija ahora. Y dice, yo no te voy a traer nada, no sé quién seas tú. Y es entonces cuando la mamá cuenta que vio como la niña comenzó a cambiar la mirada. Sus ojos se volvieron absolutamente negros. Su voz cambió y le dijo, trae a mi esclava ahora. Ella le cierra la puerta y lo único que encuentra es al momento de abrirla un par de horas después, una mano manchada de sangre. Ahí, en la entrada de la casa. Hay diferentes momentos donde Rita comienza a ir a casa de Jocelyn, la está buscando, quiere conversar con ella, pero había instrucciones directas del padre. No vuelvas a platicar con ella, no debe de volver a haber una conversación. Haz todo lo que te digo al pie de la letra. Las oraciones, las misas, los exorcismos, todo exactamente como yo te diga. Y Jocelyn agarró y acató eso, pero como si fuera la última de las cosas y la más importante de todas. No había nada más en su día a día. 7 meses después, la liberación concluyó. Lamentablemente, en los obituarios, al día siguiente, encontraron a una tal Rita muerta. Pero hay un tema aquí. Tere. ¿Qué pasó con Tere? Tere no regresó a la preparatoria. Tere no volvió a dar señales de vida. Jocelyn tiene claro que si hace 25 años cuando pasó esto, los papás de Tere no tomaron las precauciones que tomaron sus papás con ella, difícilmente Tere al día de hoy va a estar entre nosotros. Y es por eso que te digo que no te recomiendo jugar a la Ouija. Si tú eres escéptico y no crees en nada paranormal,
Entonces, te recomiendo escuchar el relato que me mandó Arnoldo. Arnoldo es una persona que no creía en nada de lo paranormal. Y nada me refiero a nada. No creía en lo sobrenatural, nada referente a ningún dios, ni ninguna deidad, ni ningún contacto con algo superior, ni tampoco con nada preternatural. Ningún tipo de contacto con entidades oscuras o cosas que sean del infierno, ni nada de eso. No cree tampoco en los fantasmas, en el espíritu o en las almas. O como te digo, no lo creía. Hasta que le pasó algo muy extraño. Su abuelo enferma. Y él tenía un cariño tremendo con su abuelo. Una relación muy bonita que se fue creando desde que era muy pequeño. Y su abuelo cuando era pequeño fue como su segundo papá y un gran maestro de vida. Había un árbol gigantesco, un limonero, en el patio de la casa de Arnoldo. Y ahí el abuelo lo levantaba y lo subía en las ramas para que se pusiera a bajar limones. Y ahí, mientras él bajaba limones, el abuelo le enseñaba poesías, le enseñaba canciones, se ponía a leer libros. Y Arnoldo estaba feliz, encantado en sus aventuras, pero al mismo tiempo, cuando bajaba, su abuelo le hacía preguntas. Eran exámenes, y tenía que pasar, y era algo que le gustaba tanto, era un recuerdo tan bonito de su abuelo como preocupado en que supiera, en que aprendiera, que eso lo dejó marcado. Siempre de ahí en adelante, y después cuando tuvo hijos, siempre que tenía un juego, intentaba mezclarlo con algo que tuviera que ver con el saber. De alguna forma lo marcó. Ahora que el abuelo está enfermo, Arnoldo está destrozado. ¿Sabes por qué? Porque es claro el diagnóstico y no hay nada que hacer ahí. El hombre ya está muy grande, pero ya está muy enfermo. Y ya dicen los familiares, ya hay que dejar descansar a papá. Y Arnoldo se siente lleno de rabia y lleno de ira. Y tiene una situación en el corazón, tiene una astilla clavada, tiene más de 10 años de no regresar a la casa de su abuelo. Sí lo ha visto, quiere muchísimo. Pero lo ha visto en reuniones y lo ha visto más en su ciudad. La casa allá en el pueblo del abuelo, que es donde ahorita está Arnoldo, no la ha visto en más de 10 años. Toda la familia está en el hospital y los deja ahí. Y él se va a la casa del abuelo, pide por favor las llaves. Quiere ir a recordar esos momentos. Quiere volver a traer a la mente ese abuelo de cuando él era pequeño, para tener como algo en el corazón para poderse despedir de él. Porque se siente roto, se siente vacío. No sabe cómo hacerle frente a esta situación. Llega a la casa y cada habitación, recuerdos. Aquí me sentaba en las piernas, yo me acuerdo de él. El aroma de sus perfumes cuando abrió el cajoncito en el que los guardaba, era algo que lo remontó y volvió a ser un niño por 2 o 3 segundos hasta que la realidad le topó de frente y el abuelo no estaba ahí. El abuelo está en el hospital y está convaleciente y entonces empiezan las preocupaciones y empieza el coraje. ¿Y cómo puede ser? Si hay gente mala, ¿por qué te lo estás llevando él? Él es una persona tan linda, tan buena. Todos lo queremos tanto. Y entonces Arnoldo voltea y dice, ¿con quién estoy hablando? Y entonces dice Arnoldo, por favor, no hagas esa estupidez que hacen muchas personas, que en el último momento es cuando te acuerdas de Dios. No existe. Y después de esto yo sé que no va a pasar nada con mi abuelo. No hay nada después. Nada más ya no va a estar y ya. Y empieza este diálogo extraño en el que una parte de él parece que conecta con algo que le está diciendo tal vez, habla con tu abuelo, pídele a Dios, hay algo aquí, y otra parte muy racional que le dice, nada de eso existe, son puras estupideces, enfócate en lo importante, ve con tu abuelo para que puedas cerrar tu ciclo, ve y habla con él y ya, sigue adelante. Ese día, en la mente de Arnoldo fue un infierno, porque comenzaron a resquebrajarse esos muros tan sólidos que tenía. Y no por algún tipo de prueba, no, era porque cuando ya entran los sentimientos a veces no es tan fácil racionalizar. Llegando la noche no sabes si va a pasar la noche ahí o no. Pero entonces viene un recuerdo tremendo. La última vez que vio a su abuelo 10 años atrás ahí, el abuelo le dolían mucho las piernas, no se paró mucho ni estuvo mucho tiempo de pie. Y estaba sentado en una mecedora justo enfrente del televisor y se estaba meciendo y ahí, mientras estaba Arnoldo platicando con él, el abuelo comenzó a darle algunas de sus canciones que le cantaba cuando era niño y le recordó un par de poemas y fue un momento mágico. Estamos hablando que ya era un adulto y que tenía un bebé. Entonces fue un momento precioso y quiso recordarlo. No encontró en ningún momento dicha mecedora, pero el televisor seguía ahí. Se sentó en un sofá
e intentó con todo su esfuerzo como volver a evocar esa imagen, traer ese recuerdo, que fuera vivo en ese instante, y aun cuando era de noche, de repente el lugar se iluminó y estaba como viendo por medio de su imagen. Estaba viendo ahí a su abuelo, estaba sentado y meciéndose, lograba escuchar la mecedora, y estando ahí fue algo muy, muy, muy extraño, porque viendo eso tan real, le dijo al abuelo: abuelo, muchas gracias por todo el tiempo que estuviste conmigo. Y vio como el abuelo volteó y le sonrió, y entró un aire helado tremendamente fuerte al instante en esa casa que tenía puertas y ventanas cerradas. Y ese aire helado vuelve gélido en el lugar en el que está, baja la temperatura al instante, y esa magia, esa imagen que él está viendo ahí, desaparece en un segundo. Todo está totalmente oscuro, el televisor está frente de él, pero entre el televisor y el sofá hay una sombra enorme, y él está viendo de frente, y frente a sus ojos desaparece. La temperatura regresa a la normalidad, pero algo en su corazón le dice que sí se logró despedir. Cuando él va al hospital, va en camino para allá. Cuando encendió el carro, lo primero que hizo fue ver la hora, 12:15. Al llegar al hospital, le dicen: ya el abuelo ya se fue. Se fue a las 12:12. Justamente el momento en el que él vio la sombra, justamente en el momento en el que él logró despedirse. Y desde entonces Arnoldo me dice: no creía, pero ahora creo y me gusta creer. Creo que logré despedirme de mi abuelo. Elías Merchán tiene unas historias paranormales en su canal que están muy tétricas. Y aquí te voy a contar un par de las que escuché que me encantaron. Resulta que Elías Merchán, no sé si formó parte de la milicia, pero parece que tiene mucho conocimiento de eso. El Ejército Nacional Mexicano creo que es donde formó parte. Si me estoy equivocando, por favor déjenmelo en los comentarios. Y hay varias anécdotas que él cuenta. Lo cuenta a su manera, lo cuenta a su forma, pero ahí te van. En una ocasión, hay 2 soldados que van por una sierra. Van caminando los dos y ya están sumamente cansados. Tienen mucha hambre, traen cierta cantidad de dinero que les había dado su grupo, su equipo de trabajo, y tenían que llegar a un pueblito para comprar víveres. Llegan a cierta zona, ya está pasada las 10 de la mañana, vienen muy cansados, como te digo, y se topan a un señor arriba de una piedra. Este señor lleva un zarape, lleva un sombrero grande, y entonces ellos caminan, le giran al lado del señor y caminan rumbo a una brechita que se ve que al final hay un pueblo. Y entonces el señor los para y le dice: ¿a dónde van? Dicen: ahí al pueblo a comprar unas cosas. Y el señor dice: no vayan a ese pueblo, ahí no hay ninguna tienda, ahí no hay nada. No, el pueblo al que ustedes quieren ir es todo derecho. Dice: sí está más lejos, pero ahí sí hay una tienda. Y por favor, si compran cosas, muchachos, tráiganme un pan. Cómprenme un panecito, tengo hambre. Estos les dicen: seguro que aquí no hay tiendas, no hay nada. No vayan a ese pueblo, no hay nada. Pero vayan por el camino que les digo, se van a topar con el pueblo. Sí está más lejos, pero ahí van a encontrar lo que ocupan. Llegan, compran las cosas que necesitan, están muertos de cansancio, se toman un momento para descansar. Y cuando llegan ahí, la persona del tendajo, después de que compran las cosas, les dice: ¿de dónde vienen? Desde la sierra. Ah, ok. Y ahí se acordaron ellos y dicen: ¿sabes qué? Ya vimos que en la tienda no tienes pan y nos acordamos, ocupamos un pan. Y entonces el tipo les dice: se toparon al sujeto del zarape y el sombrero. Y ellos: ¿cómo sabes? Dice: se van a tener que regresar por ahí, porque es el único camino. Dice: ahí va a estar, no le hablen, porque si le dan su pan o hablan con él, los va a convencer de que lo acompañen a ese pueblo. Ese pueblo está abandonado, ahí no vive nadie, y los que entran ya no salen. Cuando regresan y van caminando en la sierra, los 2 soldados son personas que llevan una instrucción que los vuelve bastante fuertes de carácter, y estas situaciones no son la gran cosa hasta que se vuelven a topar al tipo del sombrero y el zarape. Y hay algo intuyen que no deben de hacerle caso, y les dice desde que se vienen acercando: traen mi pan, jóvenes.
¿Me pueden acompañar a la casa? Aquí la tengo rápido en el pueblito. Acompáñenme. Y ellos comienzan a caminar, no le dan la espalda y les dice: la próxima vez no se pierdan, jóvenes, o si no, me van a tener que acompañar. Y se escuchó una carcajada macabra a sus espaldas. Estaban muertos de miedo y no quisieron voltar hacia atrás y simplemente se fueron caminando hasta su grupo de milicia. Pero hay otra situación que vivieron otros militares. Parece, y esto corríjanme también, que cuando los militares se les pone a otra persona como en vínculo, como si fueran un tipo dueto, que se van a cubrir las espaldas, que van a estar uno al tanto del otro, que uno se hace cargo del otro, le llaman a esa pareja antigüedad. Y entonces está una persona, un cadete o un militar, que ya tiene este grupo, esta pareja. Él está tomando una lista de reclutas que están en X partes para saber quiénes están ahí presentes. Y comienza a tomar todos los datos. Quién es, de qué regimiento, qué edad, etc. Y entonces va con su antigüedad, su compañero. Y le muestra y le dice: estas son las personas presentes en el cuarto. Entonces comienza a revisar y donde llega cierto nombre le dice: este nombre. ¿Quién te jugó la broma? ¿O me estás jugando una broma tú a mí? No. A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el recluta 7. Estaba ahí en la cama. Él me dio ese dato. Vamos para allá. Y van para allá. Y donde llegan están todos excepto él. Y él comienza a preguntar que si vieron al recluta que estaba ahí, el 7. Y le decían que no, que la cama estaba vacía. Y ve que su compañero está un poquito frío. Está un poquito helado. No le está gustando la información. Salen de la habitación. Y le dice: dime que me estás jugando una broma. No, antigüedad, no sé por qué me estás diciendo eso. No es ninguna broma. Estaba ahí un muchacho y yo no sé por qué dicen que estaba vacía. Ellos tal vez se pusieron de acuerdo. ¿Cómo era? Y lo empieza a describir. Y conforme va dando datos, la antigüedad, su compañero, se empieza a poner cada vez más nervioso y más helado. Le dice: mira, antigüedad, te voy a decir tal cual. Estos datos son de mi pasada antigüedad y lo mataron en un combate. Y si me estás dando todos los datos de él y la descripción coincide, parece que se te apareció. Y Alan McChain tenía otra historia que me llamó mucho la atención. Resulta que de repente, en un pueblito, llega un militar tocando la casa de una de las personas que ahí vive. Y entonces le abre un señor de unos 45, 50 años, y le dice: ¿qué pasó, joven? Y el militar le dice: discúlpeme, señor, que lo esté molestando tan temprano, pero fíjese que hay una chica que es novia de un compañero nuestro, y no sé si usted sabía, creo que es su hija, y ella es la novia de nuestro compañero, y le empieza a dar los datos, santo y seña, la descripción. Y el papá le dice: ya. ¿Y qué pasó? Dice: bueno, ya tienen tiempo que están noviando, nosotros tenemos más de un mes aquí, y desde la primera semana, no sé en qué momento se la topó, no sé si en el campamento o fuera, pero pues tenían mucha química y ya en algunas ocasiones los hemos visto, los hemos saludado. Dice: pero el problema es que desde ayer no se presentó una guardia y nos dijeron que había ido a visitar a su novia, que se habían quedado de ver en un cerro. Y el papá nada más corta de tajo y le dice: no, ya no lo busquen, no lo van a encontrar. ¿Cómo, señor? ¿De qué está hablando? Nuestro compañero estaba con su hija. Dice: sí, pregúntele a quien quieras. Mi hija murió hace más de 10 años. Dice: y ustedes no son los primeros que llegan aquí y me cuentan esa historia. Nunca encuentran a los cuerpos. Una vez que se los lleva ahí al monte, esa cosa que se está haciendo pasar por mi hija, que no lo es, los desaparece. Dice: pregúntale a quien quieras. Y parece que no lo encontraron. Si estás a punto de rentar o comprar una casa, te recomiendo antes escuchar esta historia. Raquel y Carlos son familia nocturna. Se descubrieron como familia nocturna, aunque ya son una pareja y están casados y tienen muchos años de matrimonio, se descubrieron como familia nocturna de closet. Los dos escuchaban Hablemos de lo que no existe, pero no lo sabían. Porque cada quien lo hacía, digamos, con audífonos, en silencio, asustados. Y no fue sino hasta un día en el que estaban haciendo algún arreglo de una casa, porque ellos tienen ese negocio de remodelación de casas, que se dieron cuenta que el otro estaba muy nervioso y entonces dice: no, tú estás nervioso si escucharas lo que escucho.
Y resulta que era lo mismo. Entonces, sí tenía motivos por estar ahí, nerviosa esta persona. No recuerdo si fue Raquel o Carlos. El punto es que me dicen, narrador, te queremos contar lo que nos pasó. No somos víctimas del podcast, pero sí nos pasó algo paranormal después de conocer tu podcast. No tienes nada que ver, pero nosotros creíamos en serio que las historias que cuentan ahí son fábulas, son fantasías, son cuentos. Pero ya nos pasó, narrador, y en serio sí pasan estas cosas. Dice, nosotros tenemos el negocio de la remodelación. La entendimos muy bien desde hace ya varios años. Compramos una casa. Normalmente las casas que compramos revisamos que podamos hacer un nivel de inversión y después la podamos vender más cara. Nos gusta mucho ese negocio porque a las familias a las que les vendemos las casas, si vieras el rostro que tienen, es que las dejamos chulas. Hacemos reparaciones pero bien hechas. Hacemos que el lugar sea precioso. Hubo una casa que compramos que era una ganga. Estaba a súper buen precio. Le íbamos a sacar muchísimo dinero porque, ¿sabes qué? No estaba en mal estado. La casa estaba muy bien. Ya hacía falta pintura, ya hacía falta tapices, a cambiarle algunas cosas porque no estaban de tan buen gusto, eran muchas cosas antiguas. Como que alguna de las primeras dueñas, como que tenía sus gustos y se veía que la casa conservaba eso. Nosotros llegamos a levanta, quita, pon, deshaz y mueve. No le preguntamos dos veces. Una vez que estaba en nuestro poder, a lo que íbamos. Y también como es un negocio, entre más rápido mejor. Rápido y bien hecho, pero entre más rápido y mejor. Te cuento todo esto, narrador, porque pasó algo raro en el momento en el que la compramos. La habíamos ido a revisar, la habíamos checado, pero ya en el momento que es nuestra, la casa es como si se hubiera opuesto a que le hiciéramos una remodelación. Entiende que tenemos más de 10 años en el rubro. Esto que te estoy diciendo no nos pasa, nunca nos había pasado. Nunca. Y hemos estado en una cantidad, hemos estado casi en un centenar de lugares. No nos había ocurrido. Ahí te va. Cuando llegamos los dos, comenzamos a hablar acerca de, muy bien, aquí tenemos que mover acá, cambia el techo, haz unas repintadas en esta parte, esta pared definitivamente va con tapiz, mira el piso de aquí que es duela, vamos a quitar toda esta sección y vamos a poner de este tipo, vamos a generar un contraste de color con esto, necesitamos hacer que este cuarto se vea como más profundo, más grande, entonces vamos a hacer estos tipos de combinaciones de colores que nos vayan a ayudar. Y conforme íbamos hablando, el aire de la casa se iba volviendo denso. De hecho, nos pasó algo que al día de hoy yo sigo queriéndome hacer la idea que me lo imaginé. Pero te juro, así te lo juro. Cuando llegamos a esa casa, eran más o menos las 10, 11 de la mañana. Salimos a las 3 de la tarde. Estás hablando de 4 horas para hacer planes de remodelación, presupuestos bien hechos a detalle, y si sí quedaba una cosa o no quedaba la otra y cosas de ese tipo. Y narrador, te juro que conforme íbamos platicando todo esto y avanzando, la casa se volvía oscura. Era como si era de noche. De hecho, en el momento en el que salgo de ahí y veo el sol, me quedé impactada. Y volteo entonces con mi esposo. Le digo, ¿soy yo o adentro de la casa estaba oscura? Cuando volteamos, la casa se ve oscura, pero no tiene persianas y no tiene cortinas. No nos vamos a hacer ideas, vamos a seguir lo nuestro. Vamos en el camino a la tienda para empezar a comprar cosas que ya son básicas que vamos a ocupar en herramienta o en cosas para cambiar. En el camino me va diciendo, oye, se sintió media rara la casa, ¿verdad? Y ella sí, oye, sentía como mucha presión. Y él, en algún momento me faltó el aire. Bueno, narrador, a partir de ahí, remodelar esa casa fue una pesadilla lo que le sigue. Empezábamos a pintar una pared. Al día siguiente, la pared aparecía con marcas de mano, la pintura tirada en el piso, había huellas como si hubiera habido allanamiento de morada. Tuvimos que invertir en cámaras y narrador. Vimos cómo se caían las tinas sin que nadie estuviera ahí. No grabamos video, no nada, porque no nos interesa eso. No nos interesa, no es nuestro negocio es remodelar. Mi esposo, cuando está solo en la casa, me empieza a hablar acerca de una viejita que ha visto ya varias veces reflejada en espejos a una viejita y que se ve súper enojada, pero súper enojada. Oye, narrador, yo en serio no sé qué hacer. Nunca me he enfrentado a estas cosas. Pongo un tapiz, está arañado al día siguiente. Estamos empezando como a montar una cosa porque desmontamos
una parte de la cocina, la tarja o algo así, y estamos montando algo nuevo, y al día siguiente está tumbado en el piso. Tenemos 10 años en esto, estas cosas no pasan. Hacemos revisión previamente de la madera, la forma en la que trabajamos, dejamos las cosas muy bien. Alguien lo está desarmando a propósito. Así es que me acordé de tu podcast y dije, aquí hay gato encerrado, aquí está pasando algo. Y me puse a preguntar a todos los vecinos. Llevaba la descripción de la viejita y empecé a preguntar, oiga, ¿cómo está? Somos sus nuevos vecinos, nos encargamos de un negocio de remodelación. Y como el quinto o sexto vecino, porque nadie nos dio nada de información del lugar, muchos eran nuevos, muchos nunca habían convivido con nadie ahí, otras de esas personas no nos querían ni abrir, pero hubo un vecino que cuando le dije, nos encargamos del negocio de remodelación y compramos esa casa, silbó y me dijo, uy, con esa no van a poder, doña Hermilia nunca ha dejado que la puedan remodelar esa casa. ¿Quién es doña Hermilia? Fue la primera dueña. Ella, junto con su esposo, fueron construyendo la casa y le empezó a hacer a ella su gusto. Te estoy hablando ya de los 60. Entonces, ya han venido varias familias y parejas si la quieren remodelar y nunca pueden, se terminan yendo. Y entonces ella dice, pero la señora, o sea, falleció en la casa o algo así. No, ella la vendió y como 10, 15 años después falleció. Pero desde que falleció, no han podido remodelar ni mover nada de esa casa. Es como si se hubiera quedado pegada a ella. Y narrador, pues a mí sí me hizo sentido. Fui y me busqué un padre. Vino a la casa, yo le dije, padre, en la casa hay fantasmas, por favor ayúdeme. Empezó a hacer un exorcismo en la casa, se fue cuarto por cuarto. No pasó nada, nada, excepto un detallito del cual el padre no percibió. O tal vez sí. Cuando se iba despidiendo, dijo, pues miren, yo no sentí nada, no percibimos nada, pero la bendición de Dios ya está en esta casa. ¿Y saben qué? Hasta se ve más brillante, se ve más bonita. Y cuando volteo, ya no está oscura. Y me di cuenta que doña Hermilia ya se había ido. Y narrador, pero así te lo juro, después de eso, ni un problema con ninguna de las remodelaciones. Todo lo pudimos cambiar y nos deshicimos de la casa. Si te gustan los relatos de exorcismos, este es uno de los más oscuros que he escuchado. Esta fogata de historias inició con una historia de un tema que es muy oscuro. Lo que parece que son como invocaciones y posesiones. Bueno, te quiero contar que me topé en esta semana historias del padre Amort. El padre Amort, el padre Gabriel Amort, fue el sacerdote exorcista y él estuvo como aprendiz del padre Cándido Amantini. El padre Cándido Amantini era un sujeto muy peculiar. Era un sujeto que Gabriel Amort lo describe como una persona con un don. Él decía que Cándido Amantini, su maestro de exorcismos, al momento de ver una persona o ver una fotografía, él podía determinar en segundos si la persona estaba poseída o no. No ocupaba mayor prueba. Gabriel Amort, él se describía a sí mismo como una persona sin ningún poder especial. La única forma en la que él se podía dar cuenta si había un diablo dentro de una persona era que el diablo se manifestara, porque de ahí en fuera él no sabía. Y él decía que muchas personas se manifestaron hasta su cuarto, quinto, sexto, 10º exorcismo. El padre Cándido no era así. El padre de Cándido tenía esta habilidad. Y el padre Cándido Amantini hacía pruebas con el padre Gabriel Amort. Le ponía fotografías de personas enfrente y le decía, a ver, Gabriel, dime por favor, ¿quién de estas personas tuvo algún problema de posesión o está poseída? Y Gabriel Amort se reía y dice, padre, no esté jugando conmigo, no se puede terminar. Me dice, no, velo por favor, ve a detalle y dime quién de estas personas está o pudo haber estado poseída. Padre Gabriel Amort señala una y le dice, pues esta porque tiene cara de enojada. Y dice, no, Gabriel, no estamos jugando. Me dice, no, padre, pues no juegue conmigo. Esto no se puede terminar. Y el padre le dice, esta y esta persona no lo logras ver. Son personas que tienen algo, ¿no? Por medio de una llamada, al estarlos escuchando por más de un minuto, el padre Cándido, esta persona está endemoniada. Pero padre, ¿cómo lo sabe? Y es con el tiempo que se da cuenta que el padre Cándido Amantini, lo que ve muy normal, es un don. Él percibe eso. El padre Gabriel Amort no. Pero tal vez estas cosas ocurren por algo, tal vez el don disminuyó, o tal vez fue de novatada, porque el padre Cándido Amantini, lamentablemente, fue víctima
de un tipo de brujería que al final se cobró su vida. Esta historia es contada por un exorcista que fue alumno del padre Gabriel Amorth. Y en algún momento, él se enteró directamente de esta historia que le pasó al padre Cándido Amantini. No sé si fue en los primeros años del padre Cándido o en los últimos, pero parece que de ahí se deriva la enfermedad que se cobró la vida del padre Cándido. Y es que hay un tema relacionado con los exorcistas. Los exorcistas se enfrentan, por una parte, a los demonios, pero por otra parte, a los brujos, a las brujerías. Y hay muchos que no creen en la brujería. Y está bien no abrir las puertas de tu mente a la brujería, pero si quieres tomar un consejo, te hago una recomendación que en serio, muchas personas que no creen en este tema, aún así han experimentado esta situación. Si te llegas a topar con un trabajo de brujería, jamás vayas a tocarlo con tus manos desnudas. Jamás. Toma un palo y pícale y muévelo. Hay gente que te dice que te pongas guantes. Yo te recomendaría simplemente sácale la vuelta y continúa tu camino. El padre Cándido Amantini está en medio de una situación. Hay una persona afligida, afectada, y él se ha dado cuenta que esto es por medio de un trabajo. Le están haciendo brujería. Pueden ubicar dónde está dicho trabajo, lo dejaron cerca de la persona. ¿Y sabes qué? En un paño metido dentro de una bolsa hay un muñeco vudú. Y ese muñeco vudú está dirigido a la persona y le está generando muchas afecciones. El padre Cándido Amantini es de otra época, es de otro tiempo. Recuerda que el padre Gabriel Amorth es el que empieza a hacer que resurja el tema del exorcismo. Ya estaban siendo recluidos, estaban intentando eliminar el exorcismo de la iglesia. El padre Gabriel es el que empieza a documentar estos casos y gracias a la documentación del padre Gabriel, los exorcistas se empiezan a enterar de detalles de estos casos y empiezan a tener reuniones. Antes de eso no existía. Antes de eso los recluían y de hecho los trataban como cosas raras, como peste. Los mismos sacerdotes de la iglesia. Ellos lo cuentan, ellos lo narran. El padre Cándido Amantini es de esa época en la que el exorcista es una peste. Y aunque es un tipo muy querido por muchos, por el cardenal y por ciertos sacerdotes, no es una persona que se haya llenado de toda la información de más personas de su gremio. Eso hace que él tal vez no supiera que no debía de tocar la brujería con las manos, porque agarró el muñeco vudú. Y a partir de ahí empezó a desarrollar una tras otra vez diferentes tipos de cáncer, directamente relacionado a que tomó esa brujería. Parece que por los estudios que tenía, antes no tenía absolutamente nada. Y aunque se hacía pequeños exorcismos, finalmente parece que esta enfermedad fue la que lo consumió. Y es que es un tema fuerte, el de las maldiciones, que terminan afectando el cuerpo. El padre Gabriel Amorth lo tiene muy claro por la historia de Rosa. Resulta que Rosa está a punto de casarse con su esposo. Tiene una relación muy bonita, ellos viven en Italia y están decididos a que van a hacer su vida juntos. Un matrimonio 100% chapado a la antigua. Te estoy hablando que esto tal vez ocurrió entre los 60s y los 80s para que puedas ubicar la época. Entonces, Rosa va con el padre Gabriel Amorth y le pide que por favor la exorcice a ella, a su esposo y a su familia. Y el padre Gabriel Amorth le dice: Rosa, ¿de qué estás hablando? Tú eres una mujer buena, tu esposo también, tus hijos. Padre, nos están haciendo brujería, nos están maldiciendo, nos están dañando y tiene mucho tiempo, pero ya me di cuenta que es brujería lo que nos están haciendo y ocupo que nos exorcice y nos proteja. ¿De qué hablas? Y Rosa le cuenta una de las historias más despiadadas que escuchó el padre Gabriel Amorth. Resulta que justo antes de casarse, regresando en el tiempo, antes de que tenga este esposo y sus hijos, Rosa está a punto de casarse con este sujeto. Y este esposo de ella está decidido a entregarse por completo esa vida con ella y van a hacer algo increíble juntos. Pero todas las familias tienen sus fichitas. Y es bien importante entender que el lazo familiar tiene un nivel de peso tremendo y en la brujería es peor. Él tiene un hermano que parece que es un tipo que siempre tiene excelentes excusas para no trabajar. Un sujeto muy flojo. Y él está muy molesto porque está pensando en casarse, está juntando dinero para eso y su mamá comienza a exigirle dinero para ayudar a su hermano. Y en un arrebato de coraje, de cólera, porque al final será muy buena persona, pero no deja de ser un ser humano,
él exclama de una forma muy burlona y enojada: yo no le voy a estar dando dinero a ese holgazán. Dice, ese tipo es buenísimo y es un experto, aunque sea mi hermano, es un experto en buscar excusas para no trabajar. El hermano se ofende, se da la vuelta y se va. Pero la mamá, aquí es donde entramos en temas bien delicados. La mamá no era una mamá que fuera como tan ecuánime. Tenía sus favoritos y acababa de ofender al favorito número 1. Lamentablemente, este chico que estaba por casarse no era su favorito. Tal vez por eso tenía un carácter bien forjado, porque no le tocó que le dieran tantos mimos, y le tocó sacar las cosas adelante por él solo y ver cómo a otros les favorecían las cosas, y digamos que esos los terminó echando a perder, como su hermano, ese tipo que no trabajaba. Te cuento esto porque lo que hizo su mamá fue despiadado y sin corazón. Su mamá, el poco amor que tenía, lo tiró a la basura en ese instante, viendo que insultaron al hijo, al que ella adoraba y al que quería a su favorito. Volteó con él y le dijo: tu hermano está enfermo y esas enfermedades le causan dolor, y de aquí en adelante tú vas a conocer y vivir el dolor que está viviendo él también. Antes de que se casara, y te estoy hablando que eso fue 2 semanas antes de la boda, antes de que se casara, de un día para otro perdió movilidad en las piernas. Comenzaron achaques en todo el cuerpo. Empezó a ir a doctores, a psicólogos. No había nada. Él estaba bien, pero no podía mover el cuerpo. Entonces puede ser algún tipo de afección psicológica. Tampoco. Lo están tratando y no avanza. Después de ese conflicto viene otro tipo de problema de salud y está el tipo casi inválido. No tiene fuerza en el cuerpo. Se casan, las cosas mejoran un poco, viene el primer niño y empieza con problemas respiratorios, viene el segundo niño y empieza con tumores. Ya han pasado 10 años del matrimonio. 10 años del matrimonio tremendamente fuerte. Los niños van 4 ocasiones en que les detectan que tienen un tumor maligno. Y cuando van a hacer la operación, después de haber revisado todos los exámenes de sangre y un par de radiografías, una vez que los niños están ya en quirófano y ya avanzó la cirugía, ya está abierto, no hay nada dentro. Nada. Pero cuando les hacen los estudios un par de meses después, esa cosa regresó. Y está ahí. Y esta chica, pobre Rosa, se está volviendo loca. ¿Cómo puede ser que su familia tenga tantas afecciones físicas? ¿Por qué le trajo la mala suerte de esta situación? Y muy probablemente es ahí cuando el esposo le revela este conflicto que vivió con su mamá. Pasa el tiempo, pasan estas situaciones, y una vez más va a hablar este hombre con su madre. Y tiene una discusión tan airada que la mamá le dice: que el cáncer se coma tu lengua. Y se va de él ahí impactado. Al día siguiente, este hombre tiene cáncer en la lengua. Y es ahí cuando Rosa va directamente al padre Amort. Y es cuando le dice: padre, nos están embrujando, ya lo entendí, después de tanto tiempo me queda claro. Y esto es lo extraño, porque este hombre, después de 10 años de afecciones, con cáncer en la lengua, después de exorcismos continuos durante una semana, él y su familia ya tenían perfecta salud. Desaparecieron todas esas cosas. No te estoy diciendo que si hay una enfermedad se cure con un exorcismo. Te estoy diciendo que ellos específicamente habían sido víctima de una maldición familiar explícita desde la boca de su madre. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que ya sabes, si esta es la primera vez que llegas al final de la fogata, házmelo saber en comentarios. Si ya habías llegado antes al final, cuéntame cuál fue la historia que más te gustó. Y antes de que te vayas y que nos veamos en el siguiente episodio o en el sábado de sombras, revisa por favor si estás suscrito y dale a la campanita para que la familia nocturna sea cada vez más grande. Y recuerda que tenemos cierta campaña en esa red que es de color verde con rayitas negras, porque si este año, antes de mayo, llegamos al primer lugar, y eso es posible si vas y te suscribes y nos das las 5 estrellas, si llegamos, te tenemos una súper sorpresa que créeme, te va a volver loco, te va a encantar. Ahora sí, sin más que decir, te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Y nos vemos en el sábado de sombras.